Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo Hola, digo? ¿cómo andan? Hola Bien. Alan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿Todo Buenas, bien? profe. ¿Todo en orden? ¿Con ganas de remontar estas 8 horas? Sí, y que deje de llover. Y que deje de llover, por Dios. Todo el día. Desde ayer, un poco de ayer, un poco de Sí, hoy. fue ayer, sí, sí. Todo húmedo, el porcentaje de humedad es terriblemente alto. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿todo en orden? Bueno, vamos a desarrollar la clase de hoy. Esta es la clase 3 y bueno, les queríamos decir, más allá de toda esta introducción de saludos que siempre hacemos y que principalmente es para... El saludo nunca debe faltar a la hora de empezar a trabajar. Y les quería decir la fecha de entrega, hablando de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí en el chat de Teams le hemos publicado las fechas, ¿sí? Del TP1, el TP de normas, que en teoría hoy a las 19 terminaba, se cerraba de recibir los TP. Dentro de todas las cosas, las notas que se vieron fueron buenas. Todavía no se las podemos decir porque esas notas van a pasar a ser parte de la nota final general, después del primer parcial, después de las entregas de los TP2 y TP3. Así que eso va a ser parte, ¿sí? Eh, en general estuvieron bien, ¿sí? Pero seguramente si hay que ajustar algo que vemos que es muy fuerte lo que hay que ajustar, después hablaremos con cada uno de los que corresponda, no se hagan problemas. Pero en general hay una buena perspectiva, ¿sí? Y después principalmente para que sepan en dónde le pifiaron feo, ¿sí? Eso es muy importante, porque así en la próxima ya lo han aprendido y lo van a aplicar bien. Queridos profesores, si ustedes quieren cortarme, me cortan, me interceptan y dicen lo que sienten y lo que No, piensan, ¿eh? sabemos que podemos, pero bueno, te dejamos. Bueno, muchas gracias. Entonces, las fechas las voy a publicar acá, las voy a mostrar. Esperen un cachito, que vamos a ver el chat. Tipos. perdone, profe, ¿le puedo hacer una Sí, consulta sobre... sí, sí, claro, las que Yo quieran. entré recién y no escuché muy bien qué trabajo hay que entregar después Eh, de... Ya entregamos el uno, ahora, ¿cuál sería el 2? sí, sí, ahora voy a compartir y ya les muestro las fechas, ¿sí? Pantalla. Esto que está acá, ¿ven? Fechas de entrega para el primer parcial necesitamos. Esto se entregó hoy, ¿sí? Terminó a las 7 de la tarde. La semana que viene se entrega el TP2, que son la pieza 1, 2 y 3, que ya la 1 estuvo hablando Alan, estuvo diseñando, modelando. Creo que la pieza 2 no sé si la había empezado algo o por ahí la empieza a diseñar hoy y algo de la 3 si se llega y si no, se dejan las ideas como para que ustedes lo puedan hacer. Recuerden que tienen los videos. Esto es para la semana que viene. ¿Sí? Estamos, o sea, una vez que arrancamos con todo. Después el TP3, que son estas 5 piezas, ¿sí? Están todas enumeradas, están todas subidas en el archivero de Teams, están subidas en Miel, que ahora se los voy a mostrar a dónde está para ubicarlos, es el 22, y el cuestionario integrador, que sería lo que vendría a reemplazar el primer parcial, es el 29 del 9, ¿sí? En el horario. Este es síncrono, es decir, que nosotros le vamos a abrir la plataforma de formulario para que ustedes ingresen y seten todas las respuestas correctas, ¿sí? En lo posible. Y se cierra a las 2 horas, ¿sí? Y eso pasa a ser parte de lo que sería el primer parcial, digamos, oficial, pero es como un integrador.
¿sí? Y juntos con todas estas notas van a conformar la nota final del primer parcial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Dejo de compartir un poquito porque le voy a mostrar otra parte que tengo, que es donde está Miel, ¿sí? Y el archivero de Teams. Este lo voy a cerrar y acá voy a compartir. Tengo que dejar de compartir porque tengo todo abierto, todo, todo, entonces, como soy de pifiarle al clic. Bueno, acá tenemos lo que es Miel. Ustedes, bueno, no es la comisión esta, perdón, vamos a poner la comisión correspondiente. Acá tenemos Miel con los contenidos. Ustedes van a entrar a Sistema de Representación, Dibujo Técnico, y esta parte es de, digamos, de nuestra madre, como quien dice, de la cátedra, ¿sí? Con todos los elementos de CAD. Pero nosotros vamos a estar trabajando con mecánica, ¿sí? Clase 1, clase 2, están dispuestos los temas de otra manera. De la clase 2 que quedaba la clase anterior, que para subir documentación ya está toda subida. Después en la clase 3, todo esto que está acá, que es el abocetado, bueno, quiero explicar un poquito, después se van a explayar los profes, pero bueno, me toca mostrar esta parte organizativa y bueno, estos son los croquisados de la clase 2 que no estaban subidos, pero que ustedes pueden practicar. ¿Por qué digo que pueden practicar? Porque si ustedes bajan esto, van a ver que son, digamos, figuras isométricas, cuerpos representados en perspectiva, donde habría que empezar en mano alzada, más allá del Solid. Recuerden que el Solid es una herramienta que ustedes van a usar, al igual que las normas CIRAM. Ustedes tienen que saber relevar medidas de los lugares en una oficina técnica, que van a hacer una visita, ¿sí? Alguna fábrica, alguna planta industrial donde tienen que hacer un modelado de algo, cambiar una pieza, hacer una modificación de alguna pieza en específico, y ustedes tienen que saber hacer el croquis correspondiente para poder relevar esas medidas, ¿sí? Si ustedes ven acá en la figura, van a ver que esto está todo dividido por cuadraditos y esto me da la pauta de que son unidades de dibujo, ¿sí? O sea, acá no hay ninguna medida, siempre decimos lo mismo, estamos parados sobre dos columnas, que son, una es el sentido común y la otra es el sentido de la proporcionalidad. El sentido común significa que si yo tengo que hacer esta pieza, voy a dibujar esta pieza en un cuaderno, en una hoja, más vale que el cuadradito va a estar dentro de la unidad que tenemos, ¿sí? Nosotros nos manejamos siempre con milímetros. Entonces, si estamos dentro de los milímetros, cada cuadradito de esto no tendría que sobrepasar los 10 milímetros o los 20 milímetros, cosa que de tal manera que la sucesión de estos cuadraditos no me pase el dibujo la hoja que estoy trabajando, ¿sí? Ese es un sentido común, más allá del sentido de la proporcionalidad y de la escala, ¿sí? Entonces, esto está hecho a propósito para que ustedes tomen la medida del cuadradito, del cuadriculado que tienen acá, de tal manera que les pueda entrar en la hoja y en vez de hacer una sola perspectiva, podrían hacer 4 o 6. Bueno, pero todo depende del sentido común que le pongan. Si ustedes lo hacen muy chiquitito, no van a poder analizar nada. Y como hoy vamos a analizar un poquito de vistas antes del Solid, para que sea un poco más, digamos, mejor manejable el tema del sentido del espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Porque el Solid, cuando prende las cámaras y empieza a mover el profe toda la plataforma de Solidage, ustedes en algún momento se pueden llegar a perder y esto los va a orientar y los va a entrenar para que eso no suceda, para que estén bien. Inclusive nosotros les dejamos un link, no sé si lo vieron, me gustaría que contesten por el chat o hablando en el micrófono, que les dejamos un link para poder jugar un poquito con las vistas, ¿sí? Es una aplicación que ustedes tenían que ver la vista correspondiente para empezarnos a entrenar con lo que sería el ISO-E, que es el método
ISOE, que es la forma de ver las proyecciones de un cuerpo sobre un plano. ¿Lo llegaron a ver? ¿Eh? Sí, profe, yo lo hice por lo menos. Ah, Está mira qué bueno. bien. Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó entonces? Sí, Bueno, sí, está bueno, está práctico. Al vamos a principio hacer. me equivoqué varias veces, pero ya los demás ya le agarré la mano. Le agarraste la mano. Bueno, esa es la idea, y vamos a seguir jugando un poquito más, tal vez, depende del tiempo que nos quede. Y para aprender también cómo se van disponiendo las vistas correspondientes y las vistas principales. Acá tienen para practicar un montonazo, ¿sí? Este, todo lo que es este croquisado, ustedes van a ver que si ustedes lo bajan, son como 70 piecitas de distintas formas, ¿sí? Y está muy piola porque les da la sensación, primero que van a entrenar el sentido de la proporcionalidad a full, las vistas, ¿sí? Y el sentido común de cómo tienen que dibujar esto, cómo lo tienen que plasmar en la hoja. Después en el Solid van a aprender otro modo de plasmarlo y de dimensionarlo, ¿sí? Pero hay que entrenarse también con el puño, ¿sí? Y el alzado de la mano para poder dibujar. Es muy importante. Esto lo tienen que hacer, no tienen que entregarlo este trabajo, lo tienen que practicar ustedes en casa. No tienen que ni siquiera entregarlo, ni mostrarlo, ni nada. Simplemente hacer las preguntas correspondientes. Después acá tenemos otros, pero acá tenemos el tema que son vistas desde el punto de vista del ISOA, que es otro método, que es el americano, que después también se lo vamos a explicar, pero más que nada queremos hacer el europeo, el ISOE. Entonces esto lo pueden practicar como para ver las vistas y ver y chequear y darse cuenta qué vista están tomando y cuál es la frontal. Normalmente la frontal es esta de este lado, ¿sí? O la alzada. Pero esto simplemente ahora no lo vamos a ver, sí después lo vamos a ver, ¿sí? Lo que es este tipo de dibujo lo vamos a ver después, que son las dos vistas principales. Documentación técnica. La documentación técnica está acá, que normalmente la explica el profesor Alan, y está toda en el PDF, y van a hablar, o sea, siempre el profesor cuando habla vuelve a remarcar todas las cosas que se ven. Es muy interesante este PDF, muy completo, es muy lindo y está piola leerlo siempre. Les digo por qué lo tienen que leer, principalmente, ¿no? Lo tienen que leer primero para seguir la clase, segundo para aprender, tercero para ver de dónde vienen las normas IRAM nuestras, ¿sí? Y cómo se complementan con las demás, la documentación correspondiente, qué es lo que vamos a ver de vista, de desarrollo de plano, vista explotada, también todo eso lo vamos a ver con el Solid, y vamos a hacer esto, vamos a lograr hacer esto, ¿sí? Entonces el profe Alan es el que siempre va a estar explicando de nuevo muchas cosas de acá, aparte del Solid, y lo tienen acá para leer, porque aparte después esto entra en el parcial, ¿sí? Tanto en el primero como en el segundo. Están los videos también. Configuración de plantillas. Esto también es muy importante, tal vez se aborde hoy. Acá había hecho el profe un resumen de cómo había que hacerlo, ¿sí? Y cómo había que implementarlo y las medidas correspondientes. Lo que no me acuerdo si las medidas las hacían los chicos mismos, Alan, esto, ¿no? Me parece que sí, eran eso. O había un Sí, archivito o sí, en donde lo bajaban. sí. Si llegamos hoy, lo vamos a ver, dependiendo hoy o la clase El que viene, no sé si tiempo. llegamos, porque vamos a hacer Sí, sí, las piezas, ¿viste? sí, 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 sí. Pero por lo Está menos le vamos a hacer una repasada, y bien. lo vamos a ver, sí. La idea es que ya tengan incorporada la plantilla que van a usar de acá en adelante para todos los trabajos que se les pidan. Es la Exacto. plantilla de dibujo, que significa el soporte del plano que ustedes van a realizar, configurado de manera tal de que cada cosa que ustedes representen quede correctamente representado bajo las indicaciones del manual de normas INO. Bien. Perfecto. Bueno, entonces por ese lado esto, después tenemos la parte acá en la segunda, miren que la configuración de plantilla lo puse en la clase 2, pero la clase 3
necesitamos venir siempre leyendo las clases, porque es como que son acumulativas, ¿sí? Entonces, como se vio la parte de calibre, tal vez hoy podamos llegar a ver algo de micrómetro, ¿sí? Todo depende del tiempo, cómo nos ayuda el tiempo, ¿sí? Porque hay muchos temas para abordar. Y en el video nos gusta que siempre esté bien completito para que ustedes después puedan ponerle play y seguir estudiando. ¿Sí? Instrumento micrómetro correspondería hoy, si no se llega hoy se llegará a la clase que viene, pero es parte de los instrumentos de medición que estamos haciendo. Después tenemos los abocetados, en la clase 3 van a ver este tipo de abocetados, son distintos planos, ¿sí? Que ustedes tendrían que interpretarlos con las medidas correspondientes, vamos a ver después lo que son acotaciones, algo se va a hablar en el Solid cuando se va a desarrollar, que el profe va a desarrollar las piezas, se va a hablar tal vez de este tipo de cotas, o la cota para bocetado, o las cotas para el PMI, que son las de 3D, bueno, eso a medida que se va desarrollando el Solid, va emanando todo el conocimiento para que ustedes lo tengan, ¿sí? Esto se va haciendo en el camino. Acá tienen todos estos abocetados para practicar, ¿sí? No necesitan entregar, lo que son entregables son estos, ¿sí? El TP2, y acá están las piezas, ¿sí? Acá van a ver las piezas, ¿sí? Esta es la pieza número 1, y así sucesivamente. Van a tener las 3 piezas que hay que entregarlas el día 15, o sea, el miércoles que viene. Y hasta acá llegamos con todo esto. Lo que yo voy a mostrarles es en la parte de Teams, a ver si lo tengo acá. En la parte de archivos está todo subido también, lo que es material de clase, van a tener el manual de normas IRAN, ese de 2011, que es el grande, que es mucho más completo, ¿sí? Pero ustedes van a sacar las normas IRAN de acá, como es de los contenidos de miel, que es más sencilla para poder trabajar con las normas básicas. Documentación técnica van a tener acá también, ¿ven? Lo que es la plantilla, la documentación técnica de los planos del profe Alan, que va a hablar, y después el PureRef, que es una aplicación que la va a estar usando él y tal vez él le va a explicar también en ese momento para qué se utiliza, cómo se utiliza, que es un recurso muy bueno para que ustedes cuando diseñen tengan la figura, digamos, las medidas acá en la pantalla y lo puedan trabajar sin ningún problema. Después tenemos lo que es recording, son todas las clases grabadas correspondientes, que las pueden ver, y después los TP, ¿no? Acá tenemos el TP2 que tienen que entregar con las piezas correspondientes, o sea que acá esto es todos los trabajos que van entregando, ¿sí? Y bueno, aquí está la parte del archivero de Teams, eso es lo que quería mostrarle. ¿Qué más? Bueno, aclarar que se va a entregar por miel, ¿no? Sí, eso es lo que quería mostrarle, exactamente, Dieguito, gracias. Entonces vamos a ver lo que es por miel. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros acá tenemos el curso nuestro y los archivos se van a entregar de acuerdo a después lo que van a decir los profes de cómo se entrega, es decir, cómo hay que armar las carpetas para entregar. ¿Cómo se va a entregar? Miren, nosotros tenemos 7 TP. Los 7 TP, vamos a agarrar cualquier compañero para poderlos ver. Y acá tienen la parte de AutoCAD, que sería la cátedra madre nuestra de AutoCAD, y al lado dice barra TP1 de mecánica. En este TP1 ustedes no le den bolilla para entregar, porque justamente este es el formulario del TP de normas. Y nosotros le vamos a volcar acá si está aprobado o no, o falta algo, etcétera. Le vamos a poner un comentario. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tienen que ponerlo? Bueno, cuando se aparece el TP2, va a aparecer acá, ni bien pase esta semana, va a aparecer entrega del TP2. Va a aparecer un TP de CAD, que no lo van a conocer, y dice barra TP2 de mecánica. Bueno, ahí tendrán que entregar el TP2 de mecánica. ¿Se entiende?
¿Entiende? ¿Vamos bien? Se entiende. Bien, ¿algo para acotar, queridos profesores de mi corazón? No, estamos bien. A ver, ahora yo les voy a mostrar, vamos a jugar un poco con este de las vistas. Eso. Bueno, aunque algunos ya, como decimos siempre, nosotros siempre desde el principio, sabemos que para algunos eso de las vistas es más fácil que para otros, quizás por la formación anterior, pero no, creo que con eso después Alan les va a contar de eso cómo entregar, más que nada, pues, le vamos a poner los nombres y eso, pero no sé, más que nada porque les contamos a los alumnos que nosotros no podemos verlo como algunos archivos que mostraba recién Eugenio se pueden ver desde Miel directamente y son PDF y eso, pero los punto par nos vemos obligados a bajarlos a nuestra computadora, ¿no? Entonces, Exacto. por eso es importante que se entregue de una determinada manera para agilizarnos a nosotros la corrección. Sí. Muy Sí, bien. a mí lo que me gustaría agregar respecto de esto de la temática que damos en clase, sí, que si llegamos, no llegamos, muchas veces van a ver que estamos apurados por ahí porque a veces son muchos temas y la cantidad de clases, la verdad que a veces queda corta para la cantidad por ahí a veces ustedes tienen consultas y demás. Entonces, les volvemos a repetir que aprovechen las clases de consultas, ¿sí? Que es como una clase extra que tienen ustedes como para terminar de sumar a todo lo que se habló durante clase, cosas que por ahí quedaron pendientes. Entonces, bueno, les recuerdo que está en las clases de consulta como para que ustedes, que es como una prolongación muchas veces de lo que se dio los miércoles, ¿sí? En este horario. Así que les recuerdo como para que la aprovechen. Excelente. Bueno, yo acá les quería mostrar esta parte de acá de contenidos, a donde vamos a tener estas normas IRAM, ¿sí? Que están en contenidos de sistema de representación, no en mecánica, y son más sencillas y más comprimidas, un poquito más viejitas también, pero es de acá donde vamos a explicar siempre las normas IRAM y las vamos a profundizar con el manual que le dimos ahí en la parte de recursos de Teams. Entonces, lo que voy a explicar yo ahora es una parte de las normas IRAM, que es la 4501, como para hacer una intro en todo lo que es esto de las vistas y el método, y de ahí ya los dejo a los profes para que desarrollen el resto de la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguro que no tiene ninguna pregunta. Bueno, estamos acá y vamos a ver las normas IRAM, la 4501, que son vistas, ¿sí? Si ustedes van al manual grande que les dejamos nosotros en Teams, van a ver que la 4501 tiene distintos ítems, distintos incisos que van mostrando distintas modificaciones que se fueron haciendo y agregados a la norma. Y esta la tiene más compactada, más sencilla. Y vamos a la hoja número 35, a la página. Y vamos a ver un par de cosas que es importante verlas hoy. En principio, las normas IRAM 4501 define lo que son las vistas y el método ISO-E. Lo que hace esta norma es tomar el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo cualquiera, esto es una pieza cualquiera como las que mostré recién, la envuelven dentro de un cubo imaginario de planos de proyección que después se van a desplegar y van a formar estas proyecciones. Cosas a tener en cuenta para la norma ISO-E, sistema ISO-E, o sea, europeo. ¿Sí? ISO es uno de los estándares como es de normas que hay internacional y de la norma IRAM se desglosa desde acá, por eso está este nombre. Y acá hay una serie de explicaciones que yo las voy a resumir, como el tríodo fundamental, las vistas, vista fundamental y las vistas principales. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar rápidamente de acá, y lo que tiene de bueno que ustedes lo van a complementar con ese jueguito de ese link que van a ver de vistas,
y van a cerrar el ciclo de conocimiento, del aprendizaje de lo que es la norma IRAN 4501 del sistema ISO-E, ¿sí? Entonces, vamos a aprender esta cosita que tenemos acá, que hoy, como compartí pantalla, soy un crack, porque la otra vez no fui un crack, y ahora, bueno, voy a tratar de ser un crack. Bueno, este es el cuerpito, y fíjense si ustedes lo están viendo, que está dentro de este cubo que se está desplegando, que son estos planos de proyección. Y fíjense que yo estoy mirando la pieza de este lado, es decir, esto se va a llamar alzado, que es lo que van a ver también en el Solid, ¿sí? Este es el observador, acá tenemos el observador, que sería la flecha que está mirando, en forma ortogonal, ¿sí? Todos los rayos que llegan a la pieza van en forma ortogonal, a 90 grados, perpendicular al plano de proyección, que es el A en este caso, y se va a proyectar esta vista, ¿sí? O sea, esto es lo que está pasando. Observador, cuerpo, plano de proyección. Observador, flecha, cuerpo y la proyección correspondiente del cuerpo. Si ustedes miran, les voy a detallar esto solo porque ya lo habrán visto. No quiero ser pesado con esto, pero bueno, ustedes si miran, van a ver que este chanflecito que tiene acá, este pequeño rebaje, están viendo la arista, que es un tipo de línea, ¿se acuerdan? Continuo, ¿sí? Gruesa, como habíamos visto en las normas IRAN anteriores. Si vemos esta cara, la vemos completa, con todo el contorno correspondiente, ¿sí? Y esto sería lo que se va a proyectar en este plano de proyección frontal, ¿sí? O alzado. A partir de ahí, si ustedes aplican el mismo método de mirar la pieza y proyectar atrás, todas estas vistas salen de ese tipo de proyección. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este mismo, estoy mirando la pieza, miro esta cara y lo proyecto acá, en este sector, o sea, en este plano. Si yo lo estuviese mirando desde acá, si yo lo miro desde acá, que sería esta proyección, sería la D, si ustedes ven la letra, vamos a ver, ahora voy a hacer un rectángulo, pero no va a salir, digamos, lindo porque esto está en perspectiva. Pero sería que esta vista que yo tengo acá, que sería esta, la estoy mirando en el plano de proyección D. Y así sucesivamente con todas las caras, ¿sí? Ese es el método ISO-E. Se desarrollan todos estos planos de proyección y tengo la pieza completamente definida. Pero, nosotros tenemos la posibilidad de tener las tres vistas fundamentales o principales, acá le llaman principales o fundamentales, que serían esta, que sería la de alzado frontal, la superior y la vista lateral izquierda. Es decir, la que yo miro desde aquí, este cuerpo, y lo proyecto en el C, que me va a quedar acá. Entonces, estas tres vistas forman lo que se llama de las A, B y C, la vista fundamental, ¿sí? Del tríedro fundamental, ¿sí? Que definen, normalmente estas tres vistas pueden definir un cuerpo sin ningún problema. Imagínense que tienen las vistas y después ustedes le adosan todo lo que serían las acotaciones, ¿sí? Y detalles, cuando relevan un diseño, un modelo para poder modificar o algo en algún lugar, como les decía hoy, y entonces ustedes rápidamente se llevan la idea general de lo que es una pieza, ¿sí? Y después tenemos el resto de las vistas, ¿sí? Que son las principales, llamadas principales por las normas. Bueno, uno le puede poner el nombre que desee, solamente que tienen que respetar el orden correspondiente y cómo se proyecta esa pieza hacia los planos de proyección, ¿sí? Esta es la forma que vamos a trabajar en los planos y en todas las proyecciones que hagamos. ¿Se entendió? ¿Hasta acá hay algún problemita? ¿Alguna idea? Acá tienen, ¿ven? Cómo se ve el cuerpito, ¿sí? Así lo multiplican por el cuerpito que quieran, o sea, pueden ver cualquier pieza y le van a aplicar el mismo método, ¿sí? Acá está, acá está con los planitos, que se ve cómo está demarcado el cubo, y después se terminan haciendo las vistas
de esta manera sin tener en cuenta este trazado de plano, ¿sí? sin este límite, ¿sí? Sino que ya sabemos que son planos de proyección y lo vamos a presentar así en el plano o lámina final. Después tenemos vistas auxiliares, que las vamos a ir practicando con el Solid. Van a ver que después hacemos vistas auxiliares tomadas desde cualquier frente, como para poder tomar la mejor vista de poder explicar un detalle en específico, ¿sí? Y este es el símbolo de ISO-E, ¿sí? El símbolo de ISO-E tiene que ver con un cono truncado, cosa de que, como dijimos recién, vamos a... este no era, perdón. Siempre me pasa lo mismo. Esperen un cachito. Vamos a ver. Tenía que apretar este. Entonces acá tenemos el símbolo y vamos a tener que vamos a mirar a este cuerpo, observador, el cuerpo y la proyección en el otro plano. ¿Ven? Si ustedes miran, este cuerpo que está acá lo estoy mirando desde la parte izquierda y lo proyecto en la parte derecha. ¿Sí? Es un tronco de cono, ¿sí? Tronco de cono porque está cortado acá y está cortado acá. Principalmente está cortado acá, por eso es un tronco de cono. Si no sería un cono entero. Bueno, no me quiero meter en ese tema. Pero es como un vasito de café, ¿sí? Que yo lo miro desde abajo, así de costadito, y se puede ver la circunferencia más chica y la circunferencia más grande, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es un macizo, ¿sí? Un macizo. Bueno, nada, cuando ustedes ven esto, esta vista que está diciendo acá, es como que yo estaba mirando el cuerpo desde acá, desde el C, ¿sí? Y lo plasmo acá. ¿Entiende? Es el símbolo, este es un símbolo, ¿sí? El símbolo del método que estamos usando. Y lo van a ver en todos los planos que vamos a hacer, van a estar de este símbolo, ¿sí? Después le vamos a explicar el símbolo ISO-A y cómo se ven estas proyecciones, desde qué otro punto de vista. ¿Sí? Tiene que ver con los cuadrantes y eso se lo vamos a explicar con otros detalles en otro momento. Ahora si lo bombardeamos con esto vamos a estar en problema. Después quería agregar, porque la misión es ir agregando conocimiento a cada clase que tenemos, y fíjense que acá tenemos piezas que, como les dije la otra vez, son cortadas, es decir, estamos mostrando piezas que son más largas, ¿sí? Más largas de lo que yo puedo dibujar en el plano, entonces la puedo hacer un grafismo de tal manera, con este tipo de línea, la D, ¿se acuerdan cuando vimos las normas? Para mostrar esta separación y damos la sensación de que esta línea, esta pieza es más larga y continúa. Y se le puede poner la cota correspondiente con la medida total, ¿sí? Acá tenemos un eje de rotación, ¿sí? Quiere decir que esto es y un diámetro, significa que es algo cilíndrico, ¿sí? Y por lo que se ve, por lo que se puede ver, es cilíndrico ya de movida y no es tan largo. ¿Por qué les digo que no es tan largo? Porque en las piezas que son muy largas, el grafismo cambia. Se las muestro ya para no perder la idea. Esta es cuando es una pieza corta, o corta que no entra dentro de la hoja, y esta es una pieza muy larga. Cuando la pieza, un chapón de este estilo, es muy grande, se le pone este grafismo. Y cuando es más o menos no tan largo, pero no entra dentro de la hoja, se hace este grafismo. ¿Sí? Detalles. Constantemente vamos a ver detalles y van a estar grabados en este video. Cuando presentamos una vista de una figura y sabemos que es simétrica respecto del otro lado, le vamos a estar mostrando línea de eje y estas dos rayitas como el signo igual, que significa simetría. Quiere decir que yo voy a mirar esta parte de la pieza, voy a mirar este eje, ¿sí? Esta línea de eje que son los centros de estas circunferencias o agujeros o vaciados que tiene acá, y que toda la otra parte, la parte derecha de la pieza, es exactamente igual, ¿sí? Otro de los detalles para tener en cuenta es esto, miren, muy importante. Acá tenemos piezas
que tienen la vista así frontal y de perfil es esto. Acá tenemos el eje de perfil y acá tenemos lo siguiente. En este lugar vamos a encontrar que hay una curva, ¿sí?, en su estructura, y hay otra curva. Esta curva es cóncava, esta es convexa, y estas líneas que se están mostrando acá, que en el Solid también las muestra, y tenemos la forma de configurarlas para que no se vean, para que no queden mal, porque son curvas, no son aristas, me está dando la tangencia, es decir, exactamente a donde está el empalme. Se toma como un lugar donde se empalmarían las distintas líneas que conforman este perfil, y me está dando la sensación de tangencia, es decir, donde se empalma y donde se empalma acá. A donde cambia la curvatura es a donde tendríamos esa tangencia correspondiente, y lo muestra con estas líneas. Normalmente nosotros en el Solid es muy probable que la apaguemos, que no se vea para que no ensucie el dibujo, pero esto lo van a ver a diario y van a saber que se trata de ese tipo de cosas. Lo mismo, si yo miro esta pieza misma de arriba, estoy viendo esto, ¿sí? Lo que estoy viendo acá son las tres vistas principales, sí, perdón, las fundamentales, ¿sí? La vista fundamental, vista frontal o alzado, lateral izquierda, que es la vista de acá, la vemos acá, y la superior, que sería esta de acá. ¿Sí? En este caso, acá lo que no está mostrando es que es un pedacito de pieza, porque si no sería un corte y se vería. Pero como esto es todo macizo y es parte de la pieza, no es un corte, es una pieza, un pedacito de este perfil, se ve de esta manera. En este caso no, en este caso se ve que esta vista es simétrica, entonces está dando el corte de la mitad solamente, la otra mitad es exactamente lo mismo, ¿sí? Y está mostrando el tipo de grafismo que tiene para mostrar qué tipo de material es, ¿sí? Con su respectivo separación y forma, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el tabulado en el Solid también, y está mostrando un corte, ¿sí? Nada, seguimos un poquito más. No, esto hasta acá. Esto es muy importante, y me gustaría que los profes se enganchen con algún comentario. El comentario que voy a hacer yo es un corte a modo transversal o longitudinal, depende cómo vea la pieza. Y si ustedes observan, tenemos el grafismo que me marca este corte, se repite también con otra inclinación arriba y en estos pedazos de acá. Quiere decir que yo tengo que interpretar de que acá tenemos una parte de la pieza, otra parte, son todas partes separables, ¿sí? Con los bulones correspondientes o tornillos, ¿sí? Y es un corte. Y tenemos los detalles que nos están mostrando con estas directrices, ¿sí? Que se llaman directrices con el número de la pieza, ¿sí? En este caso son números de pieza. Después se pueden poner otras especificaciones. Pero lo que decíamos, casualmente esta mañana tocamos el tema con Diego, y me gustaría que hagas ese comentario, Diego, que estaba bueno. No, bueno, Euge iba a decir lo del tema bueno, que se da, si no sé si observan que, por ejemplo, los tornillos no se llevan a corte, es decir, están dentro del corte, pero no se hace el rayado, como las tuercas tampoco, los rodamientos tampoco. Hay algunos elementos que no se van a rayar, sí, aunque forman parte de ese corte, ¿no? Pero un detalle que marcábamos hoy es, verán que los rayados van cambiando de sentido, están a 45 grados, pero van cambiando de sentido, es decir, de una pieza a la otra para ayudar a diferenciarlo. Acá en este dibujo lo que por lo menos me parece que hay una oportunidad de mejora es que la distancia ahí claro, lo hubiese hecho diferente, ahí es como medio que coincide, se ve que es otra pieza, pero bueno, en este caso en el Solid eso se puede cambiar también, no lo haría coincidir. Es lo único que me pareció a mí como que lo cambiaría un poquito, pero bueno, ya el sentido del rayado te da bueno, busca dar la sensación de que hay otra pieza, ¿no? Ujú, ujú. Eugenio, Diego, Sí, a mí me sí, gustaría acá, me gustaría incorporar la participación de los alumnos, a ver qué dicen. dale, dale. Eso que están viendo ahí,
es la representación de una unión desmontable, ¿no? De un tornillo que está mostrando cómo se vinculan esas dos piezas, ¿no? Ahí donde señala con el globito que dice 4, ¿sí? Está señalando, por ejemplo, en 4 y arriba el 2, creo que son dos tornillos, ahí, exactamente. Eso es un tornillo, y el tornillo, como sabemos todos, digamos, no es así, ¿sí? Tiene una rosca. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntar al público, a ver si alguno se anima a contestar, ¿por qué les parece que la representación del tornillo es de esta manera y no se dibuja como el tornillo real, digamos, con todas las vueltas de la rosca y demás? Para mí, porque quedaría Creo, muy cargado el plano. Claro, y daría confusión también con el rayado del de las otras piezas. Quizás. Exactamente, las dos respuestas están bien, si va por ese lado el tema. Y además le sumo, imagínense que ahora, hoy día, con una computadora, digamos, y ya esto lo vamos a ver en alguna clase, es lo más sencillo del mundo, porque yo directamente tengo el tornillo modelado y a partir del modelo 3D dibujo el plano y el sólido, la herramienta, me dibuja directamente. Pero en alguna época esto había que hacerlo a mano. Imagínense lo que era, ¿sí? A mano, dibujar, trazar todas las líneas de la rosca de un tornillo con el paso y demás, ¿sí? Entonces están bien todas las respuestas, ¿sí? Además, ahí está, como está haciendo Eugenio. Imagínense, además de todas las rayas que tengo, además ver las rayas de la rosca del tornillo, ¿no? Ahorrar el tiempo Sí, de quizás. dibujarlo. Claro. Por Mire, Dios. Eugenio ya hizo 4 y ya está cansado. Es la muerte eso. Es verdad, es verdad. Te toca un tornillo sin fin, bueno, ponele. Bueno, igual en el tornillo sin fin puede ser que algunas cosas se puedan dibujar, digamos, pero te toca una varilla roscada y te volvés loco. Sí, Sí, tal olvídate. cual, tal La tenés cual. que cortar como con esa cosa que mostraba Eugenio antes para mostrar solo los extremos. Claro, con la simetría. Claro, entonces el concepto, digamos, la norma IRAM tiene mucho de esto, ¿sí? ¿Por qué se utiliza determinada representación para algunas cosas? Bueno, todo tiene su causa detrás, ¿sí? Comunicación, esto que decían, se le dice se empasta el dibujo, ¿no? Cuando hay mucha línea que termina confundiendo. Entonces, por eso es que vamos a ver muchas cuestiones de representación, ¿sí? Que utilizan determinada simbología, determinada técnica de representación, justamente para eso, ¿sí? Los engranajes, los dientes de las ruedas dentadas, también tiene una representación más simplificada, ¿no? Como para empezar a agilizar un poco el dibujo, a que el entendimiento sea un poco mejor. Son todos símbolos que nosotros vamos a tener que aprender a hacer y a interpretar también. Las líneas de la rosca. Exactamente, sí. Profe, Eso que está. disculpe una consulta. Dale. Hay una parte de las normas que, claro, es de agujeros roscados, que las rayitas de los cortes de la sección llegan hasta la parte interna del tornillo. Por eso quiere indicar que es un agujero, ¿no? Roscado, a Exactamente, diferencia sí, de sí. este. Exactamente. Y ahí, en donde lo que está marcando Eugenio, ¿por qué no lo ves rayado? Digamos, ¿por qué no se ve rayado y se ve sin rayar la rosca? Porque lo que dice la norma IRAM es que cuando vos rayás, ¿sí? Lo que siempre tiene que preponderar es la rosca, digamos lo que se decía antes, la rosca macho, ¿sí? Entonces, en realidad, en el dibujo ese, se están solapando, está la rosca hembra por detrás y la rosca macho que queda por encima. Ahí justo en el extremo donde termina el agujero roscado, se ve que tiene algo rayado de rosca, un poquitito. Sí, un poquito. Eso queda ahí. Pero la norma IRAM te dice que es ahí, ahí justo donde está marcando Eugenio. Siempre prevalece, digamos, el dibujo de la rosca macho, de la que sería, digamos, la que enrosca, por eso es que no se raya, ¿sí? Porque el tornillo no está rayado. Y siempre por encima hay que dibujar el tornillo por encima del agujero roscado. Ok, Buenísimo. Buenísimo. gracias. Muy bien que pregunte, me encanta. ¿Alguien más pregunta? Bueno, ahí había un comentario en el chat que yo respondí mientras ustedes hablaban, que decía si se podría poner en otro color las distintas piezas. Yo ahí dije que no, que los planos son blanco y negro. He visto planos en color, No. no quiero decir que no, pero Bueno, los planos son en blanco y negro y que a veces
se puede ver alguna vista en perspectiva, algunos ponen y, bueno, lo vamos a ver más adelante, y lo hacen como un shade, que se dice como algo sombreado. Pero bueno, no viene ahora el tema este, pero generalmente con el blanco y negro se tendría que distinguir bien, digamos, los distintos tipos de piezas, ¿no? Sí. Los hatch. Claro, esto se llama, en AutoCAD se llama hatch, este comando de rayado, digamos, sí. Ujú. Bueno, listo. A ver, quiero ver una cosita más porque después se va todo. Acá está, acá se ve el detalle que decía Alan y Diego respecto de el tornillo y de la parte de que no se tendría, digamos, que solapar lo que es el rayado y todo eso, tener ese cuidado, ¿no? Ahí. Y ver realmente la pieza, ¿no? Bueno. Bueno, nada, acá empieza ISO A, así que no lo voy a tocar, por lo tanto, hasta acá llegó la explicación así auténtica de lo que es la norma CIRAM. Acá otra cosita antes de que nos vayamos. Si yo acá esta pieza la estoy mirando desde arriba, voy a estar mirando, miren, esto de vuelta porque es muy importante. A veces en el Solid lo apagamos, ¿sí? Ya lo van a ver, pero es muy importante esto. Acá tenemos un tipo de curva interna, otra externa, así, ¿ven? Y estas tangencias se ven con esta línea que se hace acá. Se muestran con esas tangencias, con esas líneas del tipo, estas son las del tipo B, porque son finas y requieren mostrar en una vista superior como es esta, que acá hay un cambio de curvatura de esa línea, hay una tangencia y bueno, se muestran con estas líneas. ¿Sí? Eso también tenerlo en cuenta y acordarse. Y lo mismo que este tipo de línea, que era la de trazo, la no visible, y también si yo veo esta parte de acá, que sería como es este cilindro, esta línea cilíndrica, sería esta la que se ve de acá, y bueno, lo mismo que el agujero, ¿sí? Y bueno, y seguir practicando todo este tipo de cosas que lo vamos a usar en el Solid en los planos distintos planos. Bueno, si no tienen dudas, seguimos con la clase y otro tema vamos cambiando, ¿sí? Dejo de compartir. Creo que te pido permiso de administrador para poder Ya te lo doy. compartir. Sí, eso es uno de los cambios que hoy hablábamos de Teams, Sí. porque hay que hacerle el cambio en el momento, y me parece bien, porque, espera que voy ya pongo a Alan también y a vos, Diego, porque, ¿qué pasaba? A veces, a veces algunos alumnos, sin querer, Sí. lo silenciaban al profesor. Esto sin querer, ¿sí? Que quede entre nosotros, es sin querer, ¿sí? Entonces capaz que le mandaban como es el mouse arriba del micrófono y ping, lo apagaban, ¿sí? Inclusive a veces han sacado chicos, entonces tenían como la potestad de poder hacer cosas. Entonces ahora Teams lo que hizo es cerrar todo eso y el que hizo la reunión es el que tiene la potestad de poder dar las órdenes y qué sé yo. Bueno, nada, entre nosotros nos entendemos, ¿sí? Porque si Está estaría bien. Alan acá, me daría el permiso y si está Diego lo mismo, etcétera. Y bueno, se forma un orden, ¿no? Que es lo más lindo. Bueno, chicos, ¿con qué seguimos? Esperen que estoy poniendo debajo porque me estaba acá el PureRes voy a compartir yo. Bueno. A ver acá. ¿Ahí ya se ve? No, ¿no? No, todavía no. No, porque... Espera que voy a poner otra vez, porque puse Eh, incluso... miro de nuevo. No me está dejando... A ver, espera, personalizar... Perdón. Mira, me estaba faltando Ahora sí. ponerlo de pantalla. Ahora ¿Ahí está sí. bien? Sí. Bueno, entonces, íbamos a hacer un juego con esto, pero antes les quería mostrar, bueno, acá está el PureRef. Acuérdense siempre de ponerlo, en este caso yo lo voy a poner en el modo siempre always on top, ¿sí? Como siempre arriba. Y voy a abrir el Solid, pero simplemente para mostrarles que esta es la misma pieza que tenemos ahí, ¿no?
O sea, a grosso modo es esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos de frente, ponemos acá la vista frontal en el Solid, obviamente esta me la dibujé yo, se la pueden hacer ustedes si quieren para ejercitar un poco, simplemente para ver cómo es el tema del ISO-E, ¿no? El ISO-E lo que nos está demostrando este conito, ¿no? Que bueno, obviamente no es el conito, es que es como que uno tuviese la pieza mirándola de arriba. Digo de arriba porque es como estamos mirando un cono, como si estuviese apoyado en una mesa, y uno lo que hace es siempre pivotar en la base de la mesa, no en ese vértice, ¿sí? O en el vértice del otro lado, pero siempre es en el vértice de abajo, pero más que nada para entender cómo es el tema de la proyección. Entonces uno lo que hace es gira la pieza, obviamente está rotando atrás, y ahí ya te queda, bueno, te queda en la posición, eso es lo que está demostrando este conito, ¿no? Cómo es el primer paso, por así decirlo, ¿sí? Entonces, mirándolo desde la vista frontal, que es la A, ¿sí? Este cubito de acá hoy, justo lo comentamos, es algo muy útil que tiene el Solid, que vino en las primeras versiones no existía, pero la verdad que ayuda mucho con la orientación. Nosotros ahora estaríamos mirando la vista A, ¿no? Y lógicamente lo que estamos viendo son todas las líneas de borde que tiene esta pieza, ¿no? Todas estas líneas vemos, ¿sí? Básicamente lo mismo. Se me fue un poquito acá la proporción en el chaflán, este es un poquito más grande, pero bueno, pasa por ahí. Si nosotros la hacemos esta pieza rotar, como yo les decía, en el vértice de acá atrás, ¿sí? Entonces nos queda así. La pieza que inicialmente era esta. Y bueno, y estamos viendo ahora lo que dice B, ¿no? Vemos este rectángulo acá, y después vemos este otro rectángulo que es la parte superior, y este que viene a representar la zona del chaflán, ¿sí? Ahora volvemos a la posición que estábamos antes, ¿sí? Y, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es hacerla rotar contra el vértice que está atrás, digamos, atrás de este, ¿no? Entonces nos va a quedar así. Lógicamente que en este caso el Solid no nos dibuja las líneas ocultas, pero sí vemos todo lleno, y todo aquello que sea oculto, digamos, lo podemos ver si tocamos acá en la parte de ver en el Solid, vemos en un gris más suave estas líneas que son las ocultas, ¿sí? Obviamente que el Solid acá no está aplicando las normas IRAM porque no le corresponden a este entorno, que es el entorno de sólidos, ¿sí? Pero bueno, esto para que, bueno, volvemos a la misma situación inicial, y lo mismo, hacemos una rotación hacia la derecha, obviamente siempre como si estuviese apoyada la pieza en una mesa. Entonces pivotea alrededor del vértice trasero. Bueno, volvemos a la misma situación de partida, ¿no? Que es la frontal, y pivotea atrás de nuevo. Se vuelve a dar la situación de que si permitimos acá, vemos en un color más claro las líneas ocultas, ¿sí? Y después, bueno, si volvemos a hacer sobre esta otra nueva rotación, lo que hacemos es terminamos viendo la vista F, que tiene esta gris más clara, que es esta de línea punteada, ¿no? Así que básicamente de esto se trata, bueno, el método ISO-E, de cómo es en la práctica, digamos, cuando uno a veces le toca dibujar una pieza, ¿no? Entonces se la dan, y uno la tiene apoyada en una mesa y la va midiendo con el calibre y demás, y hace todo este juego de ir rotando la pieza en la mesa para un lado y para otro. Esto más, no tanto para ahora como el Sol, y como contaba hace un rato Alan, esto como lo hacíamos antes cuando teníamos que hacer vista por vista en el AutoCAD, ¿no? Hoy tenemos la suerte del Solid que uno la dibuja en 3D, te genera las vistas, y además lo mejor de todo es cuando haces modificaciones, la actualización inmediata de todas las vistas, ¿no? Antes había que revisar todo. Entonces, ahora se puede estar uno un poco más relajado, o en realidad concentrado más en otras cosas, ¿no? Que agregan más valor al trabajo, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar, yo voy a sacar ahora el PureRef, ¿sí? Lo voy a mandar al fondo, y sí vamos a trabajar con esto para cerrar un poco el tema de las vistas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, no sé, a ver si algunos quieren contar, o por lo menos ya contaron dos compañeros que lo hicieron, los demás tienen algún comentario, alguno directamente no lo hizo, alguno lo empezó a hacer y falló, y bueno, se abatató, vamos a decirlo así.
Bueno, entonces, sigamos. Parece bueno, que no hubo quórum para esto. Entonces, primero vamos a ver la vista. Siempre vamos a buscar que la vista alzada coincida. Si esto ya no coincide, que es el primero, bueno, ya está, no seguimos adelante porque, bueno, es como que la primera pregunta ya está incorrecta, no forma parte. Lógicamente lo que hay que hacer acá es cuál de todos estos 9 es el correcto, ¿no? Es el correcto de las 3 vistas, ¿sí? Entonces acá lo que buscamos es, bueno, ver como una L, que acá la tenemos, esto sería correcto, ¿sí? Y después toda la otra zona no tiene ningún, más que los bordes exteriores, no vemos ningún vértice, ¿sí? Entonces este alzado sería correcto para esto. Ahora, esta vista es desde este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Esta L, que acá la tenemos, y después 2 cuadraditos que acá los tenemos. Hasta acá esta vista parece buena, ¿sí? Y después la vista superior, ¿sí? En esta casa se dice la vista de planta, es si la miramos desde acá arriba, siempre como decía hoy, con los pies acá, es decir, pie derecho, pie izquierdo acá, parado siempre al frente, porque el alzado sería ese, y nosotros como si nos encorvásemos frente a este objeto y lo mirásemos desde arriba, ¿sí? Suponemos que este objeto lógicamente es más petizo que nosotros, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver esto, y acá no está esto, ¿sí? Ya no vemos esto, ni tampoco vemos toda esta línea, vamos a decir, todos estos 3 cuadraditos, todo vacío, por decir así, sin vértice. Este vértice estaría sobrando. Entonces, esta vista no sirve, ¿sí? Bueno, busco entonces un dibujo que tenga esto arriba, porque esto estaba bien, ¿sí? Bueno, este no, este El que no. está abajo, el que está Claro, abajo, este ese. sí. Muy bien, entonces ahora me fijo, tengo a la derecha, pues yo fíjense que estoy parado acá y mirándola desde acá, ¿no? Hacia abajo a su vez, ¿no? ¿Tengo estos 2 cuadrados de este lado? Sí, tengo. ¿Tengo lleno acá arriba? Es decir, lleno quiero decir sin vértices. Sí. Y además tengo un cuadrado acá. Perfecto. Entonces la correcta es esta, ¿sí? Le damos OK. Bueno, esperen que no me estaba funcionando. Bien, seguimos con la siguiente. Bueno, acá tenemos una situación similar. Buscamos siempre, a ver, en la primera. Fíjense, en la primera tenemos dos juntos y uno aparte. Y acá tenemos que ver también un rectángulo, un cuadrado, otro cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la primera, no coincide. Esta tampoco. Esta no podría ser por esto, ¿sí? Tenemos que buscar una parecida a esta, pero que no tenga esta línea, ¿sí? Bueno, esta no es, esta tampoco, esta tampoco. Venimos acá. Esta podría ser, ¿sí? Esta es correcto, ¿sí? Tenemos 2 juntos, uno, que es este, y después tenemos uno hacia arriba y otro, y además esto que no lo resalté, acá tiene que haber un vacío, que es el vacío que tenemos acá, ¿sí? Que pasa, no hay nada, no hay no hay ningún cuerpo, digamos. Bueno, entonces, ahora miramos desde acá, ¿sí? Entonces, vemos 2 y 1, 2 y 1, ¿sí? Un vacío, que es este, está bien, y después tenemos 2 vacíos arriba, ¿sí? Y analicemos este pedazo que no coincide con esto, y esto también coincide con esto. Entonces, hasta ahora estas dos serían correctas. Ahora vamos a ver la vista desde arriba, ¿sí? Desde arriba vemos 2, o sea, 1 y 2 llenos, y después hay toda una zona que no tiene vértices, ¿sí? O aristas, y un vacío en la esquina que es esta. Entonces, la correcta es esta. Bueno, menos mal que vamos bien, porque si no, sí, acá el profe, bueno, vamos con la tercera. Entonces, busquemos, vista desde acá, el alzado, tenemos que tener todo un sector, ¿sí? De 3 y 2 hacia la derecha, que esté lleno, y después, bueno, miramos más, vamos a tener más vértices acá, ¿no? Pero primero busquemos esta estructura como para hacerlo más fácil. Esta no me sirve porque tiene uno solo, esta línea tendría que estar acá, ¿sí? Esta tampoco, tampoco, esta tampoco. A ver.
esta podría ser, ¿sí? Fíjense, tenemos la estructura esta de acá, después acá un cuadrado, dos vacíos, ¿sí? Que son estos dos, y este que lo estoy viendo porque estoy mirando desde acá. Así que esta sería correcta, ¿sí? Como primer vista. Después, pensemos, si miramos desde acá, tenemos una L, que se ve acá, tenemos estos dos juntos, se ven acá, dos juntos arriba, que son estos dos, y un vacío. Así que estas dos estarían aprobadas. Vamos a mirar si observamos desde arriba, como decimos, ¿no? Si nos paramos de frente y miramos hacia acá, tenemos estos dos de acá, que son estos, tipo como una Z, por así decirlo, y después estos dos que están acá también, que serían esto. Entonces, esta es la vista correcta. Si alguien ve algo o le da duda, puede preguntar, ¿eh? O sea, estamos abiertos a todo tipo de interrupciones. Acá se da algo, digamos, característico, que respecto de esta vertical, esto es igual, o sea, a izquierda y a derecha, ¿sí ven? Respecto de una vertical que cruza la pantalla de arriba, lógicamente, como dije, vertical, de arriba hacia abajo, estamos con lo mismo a izquierda y a derecha, ¿sí? En modo espejo, como decimos, ¿no? Espejo decimos porque pensamos que hay un espejo en el medio que refleja esto de un lado y de otro, ¿sí? Entonces, vamos a observar de este lado, ¿sí? Tenemos que buscar algo que tenga como si fuese, bueno, 1, 2, 3 alineados en vertical, ¿sí? Y después una pequeña escalerita, por así decirlo, bueno, en el resto, ¿sí? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, esta no es, ¿sí? Esta tampoco. Este podría ser, pero esta parte podría ser, pero esto no coincide, ¿sí? Porque no vemos acá una escalera. Entonces, bueno, esto no puede ser. Bueno, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, ¿sí? Porque acá debería verse este cubito. Y en el siguiente parece que puede ser, porque se ven los 3, 1, 2, 3 de frente, 1, 2, 3, y después esta tipo escalera, por así decir, como dijimos, que tiene estos tres vacíos, y acá no hay ninguna arista, que son estos que acá se ve que no hay ninguna arista. Entonces, esta vista estaría bien. Ahora, lo que yo les comentaba del espejo, fíjense, esta vista que está al lado, que es como mirando desde acá, es el espejo. Fíjense, si uno pusiese un espejo acá, refleja esto es igual a esto, que es lo mismo que nos pasa si miramos desde acá. Del lado izquierdo tenemos 1, 2, 3 cubitos, 1, 2, 3, y después tenemos esta pseudo L, que es esto. Así que estas dos estarían aprobadas. Vamos a ver si observamos desde arriba. ¿Qué tenemos que ver? Arriba 1, 2, 3 y después hacia la derecha 1, 2, 3. Entonces estamos viendo 1, 2, 3, que son estos desde arriba. Y después sobre el lado derecho vemos estos tres. 1, 2, 3. Entonces esta es la vista que es correcta. Vamos por la última. Y bueno, acá vamos a ver que del lado izquierdo, si observamos de acá, buscamos algo que del lado izquierdo no tenga nada, porque vemos que en esta zona no hay nada, ¿sí? Entonces, el alzado, que es la vista desde acá, debería tener todo el lado izquierdo sin ningún tipo de vértices, ¿sí? Bueno, esta no, tendría que estar vacío. Acá podría ser, ¿sí? Porque está vacío. ¿Sí? Fíjense que las únicas dos vistas que tienen todo vacío son esta y esta, es decir, del lado izquierdo, ¿no? En la vista alzada. Entonces, fijémonos acá. Acá se ve como una pseudo L, que es invertida, ¿no? Que es esto, y después esto que coincide con esto. Entonces, esta vista podría ser. Es decir, está ok como alzado, pero vamos a ver si coincide. Si miramos desde acá, tenemos, del lado izquierdo tenemos todos los cubos unidos, y bueno, acá no lo vemos. Entonces pasamos a la de abajo. La de abajo tiene todos los cubos unidos, que son estos, y después a la derecha tiene un cuadrado, que es este. Y después estas dos estarían aprobadas. Y si la miramos desde arriba, vemos que en la parte superior hay uno vacío y dos llenos. Uno vacío y dos llenos, digamos, pero lógicamente sin el vértice porque están unidos. Y después tenemos abajo esta zona que es esto mismo que se ve acá. O sea que la vista correcta sería esto. Y bueno, con esto salvé el día, ¿sí? Porque hice las 5 piezas bien. Así que bueno, para los que no lo hayan hecho,
Bien Espero que ahí, les, bien ahí. claro, bueno, que les haya servido como introducción para los que les costaba y después pueden, bueno, pueden, incluso me parece peor que se dibuja en la pieza esta de Hiram en Solid. Y bueno, no lo comenté, ahora, ahora la voy a poner en el chat, pero tenemos esta pieza nosotros que habíamos hecho alguna vez para, si cada alguno la quiere tener en su casa, se imprime esto. Y estas son las solapas para pegar, ¿no? Obviamente para armarse de manera tipo collage. Estas son las solapas, no son la pieza. Les va a quedar la pieza de Iram que les dibujé en Solid, pero la van a poder tener en físico, al menos como como una maqueta, vamos a decir así, muy, muy precaria, pero les va a servir para, bueno, si lo quieren ejercitar, para lo que les esté costando, digamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, y después ya vamos a dejar que Alan avance con el tema del Solid, es la semana pasada habíamos conversado del calibre, ¿sí? Bueno, esta semana nos toca hablar de otro instrumento de medición, que es el micrómetro, ¿sí? Que es un instrumento que, bueno, que ya tiene otra precisión, ¿sí? Ya puede apreciar la centésima. Después podemos hablar de otras cosas de metrología, pero de a poco nos vamos metiendo en el tema de medir, o sea, controlar las piezas que el día de mañana vamos a tener que fabricar, que además primero vamos a tener que diseñar. Entonces ahora les voy a compartir un video de lo que es el tema del micrómetro y bueno, y después cualquiera que quiera interrumpir o demás lo puede hacer y si no, puede consultar después cuando termine el video, bueno, el tema de si queda alguna duda, ¿sí? Ahora yo voy a apagar el micrófono, ustedes díganme si se escucha el audio simplemente porque creo que les compartí audio, pero en ese caso, bueno, me avisan. Bueno, nos Sí, se encontramos escucha. nuevamente para continuar con el tema de metrología. ¿Sí? Ya habíamos visto anteriormente el tema del calibre mecánico, el calibre digital, y un poco para dar un pantallazo de otro de los elementos que podemos decir que podemos encontrar de los talleres que está entre los más precisos. ¿Sí? Los más precisos es que puede apreciar en algún caso. No podemos decir específicamente la milésima, lo que se conoce como el micrón, porque bueno, habría que, sí, desde el display, ¿no? Puede apreciar la milésima, pero bueno, después tendremos que, para estar en esos valores, hablar de incertidumbre y de varias cosas más que dijimos que por ahora no es el momento de desarrollarlos. Sí, pero saber que bueno, que uno de los elementos más precisos con los cuales podemos contar en un taller o sea, está entre el micrómetro y después otra cosa que vamos a ver en algún momento, que es un reloj comparador o un reloj palpador, ¿sí? Por ahora vamos a adentrarnos en estos que son lo que llamamos instrumentos, vamos a decir, de lectura directa o absolutos, como son el caso del calibre y del micrómetro, que nos dan un valor determinado, es decir, no comparan contra otra cosa, que después vamos a ver en algún momento de qué se trata comparar, sino en este caso nos arrojan un valor que es absoluto de medida, como marca este display, ¿no? O como el que podamos nosotros apreciar para el caso del tambor, ¿sí? El micrómetro comparado con el calibre es un instrumento de medición en el cual vamos a tener que estar bastante mejor entrenados, ¿sí? Salvo que usemos, digo, el digital nos va a salvar la situación de tener que observar el display, que no es poco en el caso del que es mecánico. Mecánico decimos que es un micrómetro mecánico cuando no tenemos el display electrónico. Y cuando tenemos el display electrónico decimos que es digital, ¿sí? Decimos tenemos un micrómetro digital y uno mecánico. Sí, en esta vista podemos apreciar simplemente mirando las características en las cuales todos los micrómetros van a aparecer con estos pequeños carteles, por decir así, denominaciones, en la cual podemos apreciar el 0-25 milímetros que nos van a indicar lo que nosotros conocemos como rango, ¿sí? Y después vienen acompañados de otra información que es la mínima división. La mínima división quiere decir de la escala que tienen, ¿sí? En realidad lo mínimo que pueden apreciar. En este caso es una centésima, por eso es 0,01. Y tenemos en este caso un micrón, ¿sí? 0,01. O sea que, bueno, acá hay una gran diferencia que ya podemos marcar entre el mecánico y el digital. Más allá de lo que sean cosas que están aparte de la medición en sí, los errores de medición y la incertidumbre,
ya la capacidad tácita, podamos decir, de lo que es el instrumento ya está definida, ¿no? En este caso la mínima desviación es 1/100 y este es 1 milésima. Es decir, este mide, desde la teoría, 10 veces mejor, ¿sí? Porque tiene 10 divisiones, o sea, 10 divisiones de este son una de este. O sea que ya vemos ahí una gran diferencia, ¿sí? Pero vamos a ver a grosso modo cómo es el caso de una medición. Después vamos a apreciarlo en un video, simplemente para que se vea algo. Pero simplemente, a diferencia del calibre, en el cual nosotros hacemos la presión de manera manual y con la ruedita que tiene el calibre, en este caso tenemos en esta zona lo que es un crique, es decir, la presión viene definida por eso. Si uno enrolla, vamos a decir rota eso en el sentido que quiere medir la pieza, es decir, en un sentido, vamos a decir horario, donde esto enrosca y esto se va cerrando, va a llegar un momento que va a ser tope en la pieza que yo quiero medir, y acá, tomándolo de acá, uno le va dando, lo va rotando, hasta un momento se escucha un ruido de un crique, algo que no permite que yo le pueda imprimir más fuerza a la medición, ¿no? En el calibre queda un poco a criterio nuestro con la ruedita y nuestro dedo pulgar generalmente. En cambio, en este caso viene definida por el crique, ¿sí? Después la habilidad de cada, digamos, de cada persona que mide, del operador, podrá ajustar desde acá, ¿sí? Obviamente que esto se usa principalmente este tambor para arrimar la medida, y para definir la medida usamos el crique de esta zona, digamos que este tiene lo mismo, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos decir que los micrómetros, a diferencia del calibre, tienen un limitador de fuerza, digamos, un torquímetro que no nos va a permitir imprimirle mayor presión sobre la pieza que la que corresponde, ¿sí? Entonces, una diferencia sutil. Después, algunos, en este caso, es otras diferencias que podemos marcar entre digital y este es milimétrico, ¿sí? Como lo dice acá. Y acá, a pesar de estar expresado en milímetros el rango y la mínima división, uno, si quisiese, tiene la posibilidad de, tocando este botón, cambiar para poder medir en pulgadas, ¿no? O sea que es una opción más que tiene el micrómetro digital. Así que, bueno, eso es otra diferencia. Bueno, lógicamente, en el costo, el micrómetro digital, además de por tener una mínima división mayor, bueno, va a ser más costoso, ¿sí? Y esto también tenemos, esta pequeña palanquita que tenemos acá, es un pequeño freno en la cual, parecido al tornillito que tenía el calibre, donde nosotros podemos fijar que el tambor no se mueva más gracias a la rotación de este pequeña, podemos decir, no sé si decir una manivela, este pequeño artefacto, rotándolo genera una presión sobre este cilindro y va a impedir que se siga moviendo. Lo mismo para esta, ¿sí? Entonces, a grosso modo, vamos a aprender ahora y a mirar un poco de qué se tratan las partes del micrómetro, cómo se compone, cómo funciona, y después vamos a abordar algunos videos. Me parece peor que podamos, por ejemplo, en este caso, ver en el caso de nosotros, cuando hablamos siempre de instrumentos de medición, a veces como lo relacionamos con procesos de fabricación. En este caso es un proceso de fabricación que se llama rectificado, ¿sí? El rectificado es un proceso de fabricación que viene seguramente después puede ser de un torneado o de un fresado, en el cual ya apuntamos a tener una precisión por el orden de la 1 o de las 2 centésimas, como para iniciarnos, digamos. Siempre decimos que el rectificado inicia su aplicación, ¿sí? Por lo menos en una calidad 7 y puede llegar hasta una calidad 4, lo que llamamos IT4 e IT7, ¿sí? Previo a eso podemos usar fresado o, por ejemplo, torneado, ¿sí? También el rectificado tiene otras propiedades, que es dejar una muy buena terminación superficial. En este caso es lo que se conoce como un cigüeñal, que es una pieza que forma parte de un motor de combustión interna, ¿no? De acá se agarran. En este caso están los muñones de bancada y los muñones de lo que son donde se toman las bielas. Bueno, esto es de donde se toman las bielas, ¿sí? Estos dos. Y en estos son los que llaman los muñones de bancada, donde van a apoyarse los cojines de bancada y demás, ¿sí? No importa que ustedes no conozcan específicamente el motor, ¿sí? Lo importante es que en este caso esta pieza está rozando, vamos a decir, contra otros metales, y además de su medida, que puede ser importante, lo más importante es dejar una rugosidad mínima, porque la rugosidad va a hacer que la pieza se desgaste mucho menos y que, bueno, todo lo que es la cuña hidrodinámica decimos del aceite que está lubricando la zona, funcione mejor. Entonces vamos a ver, esto es una piedra, lo que se conoce como muela en realidad. Toda esta agua, por decir así, es fluido refrigerante con agua, que lo que trata es de refrigerar la zona. Y vamos a dar play para que vean de qué se trata,
¿sí? Cuando uno hace un motor a nuevo, ¿sí? Tiene que hacer este proceso de cambiarle lo que se llaman los metales y para eso se rectifica, ¿sí? Y es importante ver las diferentes, le vamos a decir, fíjense que la rugosidad de esta parte es bastante mayor que esta, por ejemplo. Y acá aparece el micrómetro, ¿sí? El micrómetro como elemento de medición en rectificado, casi que podemos decir que rectificado el calibre no lo usan, ¿sí? Lo usan como para un desbaste o algo así. Pero podemos decir que... Y acá lo que les marcaba la diferencia, fíjense el acabado, la rugosidad de esto, y acá todavía este muñón de bancada no ha sido rectificado. Fíjense este, por ejemplo. La diferencia, todos están plateados perfectos, por decir así. Vemos una superficie buena y acá aún no, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar es el tema de que la utilización del micrómetro en este proceso como por default, vamos a decir, ¿sí? Ahí va a empezar a rectificar esa zona de nuevo. ¿Ven? Se va arrimando la piedra o muela. Y bueno, el fluido refrigerante rectificará la zona para que no se sobrecaliente. Y bueno, vimos la utilización, un poco la aplicación también en un rectificado, como dice acá, un rectificado de cigüeñal, ¿sí? Vamos a repasar entonces un poco cómo es el tema de la configuración, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho, esto le llamábamos el tambor, el freno, lo que habíamos comentado, ¿sí? La regla, que es donde nos vamos a fijar acá, ahora vamos a ver algunos ejemplos con el simulador de cómo se mide. Bueno, en el caso habíamos dicho que este era el rango y esta es la mínima división. Los contactos, que es lo que va a hacer contacto con la pieza, a esto se lo llama usillo, esto simplemente a modo informativo, pero para que vean, ¿sí? De qué se trata de cada una de las partes, ¿sí? Bueno, un poco acá el despiece, ¿sí? De cómo funciona. Lógicamente tiene un tornillo interno con un determinado paso, para decirlo así de simple. Y bueno, después el sistema de crique, ¿sí? Y todas las componentes que nosotros lo que buscamos acá es mostrarles básicamente cómo es el despiece de un micrómetro, ¿sí? Que salvo que se dediquen a algo de metrología, bueno, no es posible que no vayan a verlo, ¿sí? Pero bueno, básicamente el principio de emisión es esto, un paso, como explicábamos, un tornillo, que conociendo el paso y por cada vuelta que uno da, sabe cuánto avanza esto y esa es la capacidad que tiene el micrómetro, ¿sí? Entonces, un poco lo que decimos, por cada vuelta tiene 50 divisiones, ¿sí? Y el avance que hace, es decir, lo que se cierra esto, son solo 0,5 de milímetros, ¿sí? O sea, el micrómetro